Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Cáritas México responde a más de 70,000 llamadas de auxilio durante la pandemia. La labor de la Iglesia es fundamental para afrontar la crisis de la pandemia. Organizaciones como Cáritas trabajan junto a empresarios y otras instituciones para intensificar respuestas en zonas de alto riesgo. En México, por ejemplo, han lanzado una línea telefónica para estar cerca de la gente. Hemos atendido y hemos recibido alrededor de 70,000 solicitudes de apoyo. Hablamos de 70,000 familias, pero también hablamos de 70,000 familias que han sido atendidas desde la caridad en el contacto humano. Hablamos de que ya hemos entregado al momento 45,000 despensas y están en ruta cerca de 15 o 20,000. Durante un encuentro online organizado por Run Report Premium, dos de sus protagonistas explicaron cómo la solidaridad se ha despertado en este momento difícil. Hay una evolución de un empresariado, en primer lugar, que se compadece, que reconoce el rostro del hermano, pero en tercer lugar, creo que es fundamental, que ha asimilado el rasgo de universalidad que debe tener su aportación a la sociedad. En algunos países de África y Latinoamérica, muchas veces la acción de la iglesia local es la única opción para luchar contra la pandemia. Acciones que van desde planes alimenticios, ayudas económicas y sanitarias. Los problemas que tenemos respecto al trabajo con gobiernos locales es más la falta de recursos que tienen los sistemas sanitarios públicos para poder colaborar con ellos, ¿no? Con lo que nos hemos convertido en muchos casos como colaboradores necesarios del desarrollo de los sistemas sanitarios en los países y en muchos casos, desgraciadamente, lo que estamos haciendo es supliendo a los gobiernos y al Estado en el ejercicio del acceso a la salud. A lo que se suma el miedo de ir a los hospitales y de quedar sin fuentes de ingresos, aumentando así el hambre y la desesperación de una población que se ve cada día más vulnerable. COVID-19, una oportunidad para proteger mejor nuestro medio ambiente. Durante el bloqueo se han redescubierto los sonidos de la naturaleza en las grandes ciudades. A medida que las restricciones se suavizan, la gente sale a la calle y encuentra un mundo diferente. Tomás Insúa, del Movimiento Católico Mundial por el Clima, destaca que la pandemia coincide con el 5º aniversario de la encíclica de Francisco Laudato Si y piensa que no es una coincidencia. Tenemos estas dos crisis simultáneamente. Una es aguda y extremadamente rápida, cuestión de días, semanas, meses. La otra es tan mala y aún mayor, otras dimensiones, pero toma más tiempo. Se desarrolla a lo largo de años o décadas, pero ambas son terribles. Tomás Insúa está atento a cómo responden los gobiernos a esta crisis, porque están definiendo cómo será el mundo cuando la gente retome la vida normal. Pide a los gobiernos que incluyan en su respuesta la perspectiva ecológica. Sabemos que la antigua normalidad antes de la pandemia era una mala normalidad. Era la normal y estaba destruyendo la tierra, estaba dañando a los pobres. Esta cultura de usar y tirar estaba muy extendida en todos los sectores de la sociedad y la economía. Tomás Insúa piensa que la pandemia ha dado al mundo la oportunidad de olvidar esa antigua normalidad y encontrar la armonía y la paz con la naturaleza y ayudar a los pobres, que son los más perjudicados por ambas crisis. Esta crisis ha provocado un sufrimiento enorme, horrible, incalculable, pero también es una oportunidad, como dice el Papa claramente, para un nuevo inicio. La forma que elijamos para recuperarnos de esta crisis pandémica tendrá enormes consecuencias en términos de crisis ecológica. Espera que muchos vean la oportunidad de un nuevo comienzo, quizás siguiendo la encíclica del Papa Laudato Si. Explica que la humanidad debe ser vista como un todo interdependiente y que para Dios no es indiferente cómo el hombre trata a la naturaleza. La Organización Mundial de la Salud investiga el alcance del rebrote del COVID-19 en China. Hasta ahora hay más de 100 nuevos casos en China con relación al rebrote de COVID-19 en el principal mercado mayorista de alimentos de la capital del país, declaró la Organización Mundial de la Salud, por lo que el director general de esta, Tedros Adhanom,
alertó que incluso los países que han demostrado capacidad de suprimir la transmisión deben permanecer alertas ante un posible resurgimiento. Fue la semana pasada cuando autoridades chinas reportaron la reaparición de infecciones, luego de 50 días sin que Beijing informara de ningún paciente positivo al virus SARS-CoV-2, cuya aparición se dio en esta nación a finales de 2019, y hasta el momento no se ha registrado ninguna muerte. La OMS aseveró que el origen y alcance de este brote se investigan, aunque trascendió que el virus fue detectado en una tabla de cortar pescado utilizada por un vendedor de salmón importado en el mercado Xinfadi. Mike Ryan, director del programa de emergencias sanitarias del organismo, explicó que la OMS tiene un equipo en China que incluye a expertos de epidemiología, quienes trabajan a diario en colaboración con sus contrapartes chinas. Por otra parte, en India las autoridades ordenaron el reconfinamiento a partir del viernes de la ciudad de Chennai y varios distritos vecinos en el sur del país, donde viven más de 15 millones de personas debido a un aumento en los casos. El ministro de Asuntos del Interior de India, Rajnath Singh, ofreció 500 vagones de tren para ser transformados en salas hospitalarias temporales para pacientes de coronavirus, mientras Nueva Delhi batalla para contener el aumento de contagios. La capital cuenta con cerca de 9.000 camas reservadas para pacientes con COVID-19 en los hospitales públicos y privados, pero un panel de expertos del gobierno estatal señaló que se requerirán al menos 15.000 camas para finales de junio. Por el contrario, Europa comenzó a reabrir sus fronteras internas. Tras meses de aislamiento para frenar la propagación del virus, ayer, Alemania, Bélgica, Francia y Grecia decidieron restablecer la libre circulación con los países de la Unión Europea. Grecia fue aún más lejos y recibió turistas de Austria, Nueva Zelanda y Japón. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. El Evangelio de hoy, tomado del capítulo 5 de San Mateo, nos da la radiografía de lo que tiene que ser un auténtico discípulo de Cristo. Tiene que ser un discípulo perfecto. Alguien puede decir, Jaime, esto es imposible. No, no es imposible. Por eso Jesucristo caminó el camino para que nosotros también vayamos por él. Caminó el Gólgota, el camino del desprecio, el camino de la humillación, el camino del abandono, el camino de la injuria, de la calumnia. Caminó el camino de la injusticia. Caminó el camino del dolor, de la muerte. Jesucristo ora por los enemigos. Jesucristo, aún estando en el suplicio de la cruz, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así hoy el Señor nos invita a nosotros, de que todos aquellos que nos han hecho un mal, que los amemos y que le pidamos a Dios que tenga piedad de ellos, que no les tome en cuenta la falta o el delito que han hecho contra nosotros. Sí, es difícil. Sí, es duro. Sí, parece algo insuperable. Pero ya el Señor caminó. Y detrás de ese camino debemos ir tú y yo. En esto consiste ser su discípulo. En comenzar a saborear todos esos insultos, desprecios, humillaciones, todas esas injusticias, todos esos dolores, todos esos abandonos y traiciones. Sí, ese es el discípulo de Cristo. Aquel que con la gracia de Él es capaz de superar todas estas bajezas de la naturaleza humana para perfeccionarla y para de esta forma resucitar con Él en el último día de nuestra existencia, en este tiempo y espacio, como también en el día del juicio final. Mis queridos hermanos, pidamos la gracia del Señor para que nos ayude a llevar con amor todas estas cosas que se nos presentan en nuestra vida diaria. Que así sea.
Expertos en El Salvador afirman que la reapertura económica dependerá de la evolución de la pandemia del COVID-19. Funcionarios de gobierno participaron de un conversatorio para hablar sobre la reapertura económica y social de El Salvador, posterior a 85 días de cuarentena domiciliar debido a la pandemia por COVID-19. Durante la actividad, la ministra de Economía, María Luisa Jaime, explicó sobre las 5 fases dadas a conocer durante la cadena de radio y televisión el pasado sábado 13 de junio. Las fases están diseñadas acorde al aporte directo que tengan al Producto Interno Bruto del país. La funcionaria aseguró que la duración de estas fases dependerá de la evolución de la pandemia y de las capacidades del sistema de salud. Para eso, será el Ministerio de Salud quien hará el monitoreo sobre la evolución de la enfermedad. Al material, al insumo que requerirán las empresas, este material y mascarillas y el alcohol gel, se prevé que sean las empresas que brinden este material a sus trabajadores. Estamos trabajando con sectores específicos para ver cómo podemos apoyarles, dada la vulnerabilidad que menciona, pero en principio sería responsabilidad de todas y cada una de las empresas de poder brindar este material a sus trabajadores. Por su parte, el presidente de la Comisión Ejecutivo Portuaria Autónoma, Federico Anliker, explicó que comenzarán a trabajar con las operaciones logísticas tanto en puertos como el aeropuerto, así como el transporte de carga, con todas las medidas de bioseguridad y protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. El funcionario explicó sobre los procesos para vuelos humanitarios, de conexiones y los que sean con fines de turismo, que están programados hasta el 6 de agosto en la fase 5, si la evolución de la enfermedad lo permite. Para eso, dijo que se reunirán con las aerolíneas para establecer la cantidad de pasajeros que podrán ingresar al país. La otra semana comenzamos ya las reuniones con las aerolíneas, ya que tenemos establecidas las fechas. Vamos a ir ya una hoja de ruta para ver en qué forma y en qué cantidades vamos a ir permitiendo por semanas la cantidad de pasajeros y la cantidad de vuelos, por ende, que van a estar entrando a nuestro país. No es que el 22 de julio va a estar al 100% la capacidad del aeropuerto, tampoco. Como yo siempre les he dicho y lo ha dicho el presidente de la República, lo vamos a hacer de una forma ordenada, de una forma en la cual vamos a seguir priorizando siempre la salud de los salvadoreños. Conforme a las fases que involucran al turismo interno, la ministra de Turismo, Morena Valdés, afirmó que en un primer momento los restaurantes no tienen autorizado operar para comer en el lugar, únicamente para llevar o a domicilio. En la fase 1 nada más está permitido que tú puedas llegar al restaurante y llevártelo. Se recuerdan que no permitíamos eso, sino que solo pedir a domicilio. Ahora puedes llegar al restaurante, llamar para encargar y llevártelo en la fase 1. En la fase 2, ya los restaurantes, tanto en sus espacios abiertos como en sus espacios cerrados, van a poder recibir a familias que viven en la misma casa o amigos o un grupo burbuja que viven en la misma casa, van a poderlo recibir en sus restaurantes con una separación entre el núcleo de la mesa y las sillas de 2 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como salvadoreños debemos de ser responsables. No busquemos algo que todavía no está permitido. Los funcionarios de gobierno expresaron que el avance de la pandemia será responsabilidad de los salvadoreños de seguir las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud. Asimismo, enfatizaron en que todas las empresas tendrán que sumarse a seguir los protocolos de bioseguridad establecidos. Siguiendo en El Salvador, estos son los protocolos de salud que debes de seguir tras el levantamiento de la cuarentena. A partir del regreso a la nueva normalidad, será importante aprender a vivir con el virus, adaptar y mejorar nuestros hábitos. Con la eventual reactivación de la economía, será necesario poner en práctica ahora con mayor énfasis medidas que disminuyan los riesgos de contagio de COVID-19. En primer lugar, toda persona que regrese a su trabajo o deba moverse con libertad por las calles deberá continuar utilizando mascarilla, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o en su defecto alcohol gel,
También es importante evitar tocarte el rostro si no te has lavado las manos recientemente. No olvides que las superficies donde el virus sobrevive mayor tiempo son las rígidas, como los plásticos o metales. Todo establecimiento público o privado deberá de disponer de lugares accesibles para el lavado constante de manos, ya que esta es una garantía tanto para trabajadores y clientes. Además, controlar la temperatura de cada persona al ingresar a cualquier espacio cerrado. Los empleados de servicio que realizan esta labor cumplen una función importante, por lo que hay que mostrarles empatía. Otra medida de gran importancia será mantener la distancia social de al menos 2 metros en cualquier circunstancia. La planificación de actividades en horarios de forma escalonada es una buena práctica para que cada empresa pueda aplicar si sus procesos se lo permiten. Frente a cualquier señal de la alerta, fiebre o problemas respiratorios, deberá ser responsabilidad de cada uno asistir a un centro médico, en donde se determinen las causas de la enfermedad hasta descartar que se trate de COVID-19. Esta es la monja que dejó la cinta negra de karate por la vida franciscana. Su nombre es Elena Tuccito. Durante su juventud dejó en alto el nombre de Italia en competencias mundiales de karate. Pero la vida la llevó a dejar el cinturón negro por el cinturón franciscano. Actualmente Elena pertenece a la Fraternidad Franciscana de Betania. Y aunque no lo parezca, el karate y la vida espiritual tienen muchas cosas en común. Cuando combates, buscas entender las emociones del otro y sus sentimientos para poder poner en práctica las estrategias adecuadas. Es la misma cosa que este itinerario espiritual, donde es fundamental la atención a las pequeñas cosas y buscar conocer a Dios y entender cómo piensa Dios. Elena respiró la espiritualidad franciscana desde pequeña, pero su hermana con síndrome de Down fue la que la llevó a vivir su espiritualidad de modo más fuerte. Siempre me estimuló a vivir los sacramentos. Quería que la acompañara a misa, a rezar el rosario, por lo que ella fue mi intermediaria para mi encuentro con Dios. Reforzó su espiritualidad con la voluntad que aprendió en las competencias de karate, con espíritu de resiliencia. Además de la fuerza deportiva, las prácticas de karate le dejaron múltiples valores a Elena. Años más tarde, durante su misión en Brasil, le fue muy útil. Una vez entró un malintencionado que se escondió en el tanque de agua y mientras esperábamos a que la policía pudiera llegar, me vi obligada a intervenir. En ese momento agradecí a Dios por la valentía que me dio, ya que esa persona podía estar armada. Pero fue fácil neutralizarlo, era más pequeño que yo. Lo tuve que sostener con fuerza, pero no le hice daño. Y en medio de los momentos difíciles, Elena, junto a su comunidad, la Fraternidad Franciscana de Betania, no ha bajado la guardia para ayudar a los más necesitados en los alrededores de la población italiana de Terlizzi. El año pasado garantizaron 18.540 platos de comida y repartieron 2.081 bolsas de alimentos, con lo que ayudaron a 260 familias. Hemos tocado con nuestras manos la realidad de que el hombre no se salva solo. La humanidad entera está viviendo una misma condición. El símbolo de la salvación es lo que llevo en mi pecho, el símbolo de la cruz, la tau. Elena dice que es el momento de arremangarse las mangas y reconstruir la fraternidad con el anticuerpo de la solidaridad, uno de los valores que ha caracterizado su vocación. Me decían que nunca hablara con los ejecutivos, pues era una auxiliar insignificante. Pero yo era esa persona insignificante que tomaba clases de computación todas las noches. Así que cuando ellos necesitaron ayuda, yo me ofrecí para dársela. Puedo darte la esperanza. Yo quiero reír, yo quiero soñar, yo quiero vivir, yo quiero volar. También quiero reír y quiero soñar. El presidente de la compañía me dio su tarjeta de presentación. Me dijo que había una vacante en la división técnica y me preguntó si estaba interesada. Juntos podemos volar. Y todo por haber tenido el valor de dar una mano. La oportunidad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor.
Ahora nos vamos a Lima, Perú, donde el padre Manuel Rodríguez de nuestra cadena hermana JN19 nos ha preparado el siguiente reportaje de lo que está ocurriendo en ese país. Hola, reporta para la cadena ABA y también para JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. En primer lugar, decir cómo el virus, aunque hay contagiados, va remitiendo. Los fallecidos han llegado, según cifras oficiales, a 6.860. Bastante número, pero parece que va remitiendo y esto es una buena noticia, que remita los contagiados, que se van abriendo también algunos trabajos. Ya este jueves los centros comerciales se van a abrir también, y también pues los que no tienen trabajo pues están lanzando a las calles como ambulantes, vendiendo lo que pueden. La necesidad es fuertísima, el hambre es muy grande, aumenta el hambre. Yo quiero resaltar cómo la Cáritas de Lima sigue insistiendo que las parroquias, las instituciones de la Iglesia sigan ayudando mucho, haciendo ollas comunes. Así lo estamos haciendo aquí en la parroquia San Miguel Arcángel. Es de admirar. Ayer una familia trajo ya alimentos preparados para 112 personas que hacen su cola para recibir su plato de comida. Y era pues una comida bastante abundante y nutritiva. En varios coolers trajeron piezas de pollo abundante, también arroz, también frijolitos y bebida. Es admirable. Es admirable también lo que decía la prensa y la televisión. Policías que ganan poco, ahora sí se les va a dar a los que están en esa lucha contra esta pandemia un bono de 720 soles, una ayudita. Pues ellos, a pesar de tener pocos ingresos, algunos, sobre todo en la sierra, en los lugares lejanos de Lima, han hecho una colecta entre ellos para dar de comer a algunas familias muy necesitadas, en extrema necesidad. Nos vamos a ir al sur, al Cuzco, a Machu Picchu. Toda esa zona ha vivido del turismo. Miles y miles y miles y millones de personas que van a visitar esta maravilla del mundo, pues ahora están pues con las manos vacías. Ya se trata de reabrir Machu Picchu a partir del 1 de julio, pero ya no pueden ir las miles de personas cada día. Solamente 600 personas pueden visitar esta maravilla del mundo, siguiendo los protocolos que se están pidiendo. Ojalá pues poco a poco vaya regresando el turismo, que es una fuente de economía muy fuerte aquí en Perú, como también en otras partes. Y yo quisiera pues también pues el resaltar algo penoso en esta pandemia y en esta cuarentena que ha durado ya más de 90 días. Ha habido mucho feminicidio. Es una pena que en estas situaciones tan dolorosas mucha gente se ha aprovechado, ha violentado, ha violado y ha matado. Reporta desde Lima, Perú, el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. Hoy, 16 de junio, en el santoral de la iglesia, celebramos el Día del Profeta, San Eliseo. Conozcamos su historia. Sobre el lecho de la habitación que la tsunamita le tenía reservada en su casa, yacía el niño muerto. Allí llegó apresuradamente Eliseo y se echó encima del infante, y dice la Biblia que puso la boca sobre su boca, los ojos sobre sus ojos, las palmas sobre sus palmas, y el pequeño cuerpo entró en calor. Eliseo paseó un rato por todo el aposento y volvió a tenderse sobre el chico, y minutos después este comenzó a estornudar, abrió los ojos, se sentó y al instante entró la mujer, y cuando vio a su hijo resucitado, se postró de rodillas ante el profeta.
Este milagro era el segundo que Eliseo realizaba con este niño, pues su madre, entrada en años, no había podido concebir. Y él, en agradecimiento porque ella con su esposo lo acogían en su casa cada vez que pasaba por la ciudad de Sunam, le prometió un día que antes de 1 año tendría un hijo, y a ese fue al que reanimó. Eliseo era un robusto campesino nacido en el siglo VIII a.C. y fue llamado por Elías. Entonces dejó su arado y lo siguió incondicionalmente durante muchos años, hasta que este respetado profeta lo llevó al otro lado del Jordán, río al que dividió golpeando el agua con su capa. Y en su presencia fue arrebatado por un carro de fuego, del que mientras ascendía hacia el cielo, dejó caer el manto que fue recogido por Eliseo, y con él le fueron transferidos sus poderes, los que empezó a ejercer inmediatamente al lograr que, una vez tocadas las aguas por el mantón, se apartaran de nuevo para darle paso. En adelante y durante casi medio siglo, Eliseo fue determinante en el destino de Israel, pues incidía directamente en las decisiones que habrían de tomar los reyes, obviamente respaldado por Yahvé, quien le indicaba lo que habría de hacer o de decir, dependiendo de las circunstancias políticas, y por eso los reyes lo respetaban y acataban. A los ojos del pueblo era pues la conciencia de Israel, imagen que reforzaba con constantes milagros, como el de la pobre viuda a la que le ordenó que llenara todas las vasijas que consiguió en el pueblo, con el remanente de aceite que quedaba en su cocina, y fue tal la cantidad que almacenó que le alcanzó para surtir a toda la aldea, y con ello superó la precaria situación económica por la que atravesaba. Salvó a una aldea, también Eliseo, echándole un poco de sal a la fuente envenenada, cuya agua, en adelante, pudieron consumir sus habitantes sin peligro. En otra oportunidad rescató al ejército de Israel, que estaba a punto de sucumbir por la falta de agua, al golpear una roca de la que surgió un abundante manantial, que sirvió de abrevadero para la tropa y sus animales durante una larga y extenuante campaña bélica que sostenía con los moabitas. Aún después de muerto, continuó haciendo milagros, pues al año de haber sido sepultado, dice la Biblia, una familia que enterraba a uno de sus integrantes, al verse asaltada por una banda de maleantes, escapó luego de arrojar el cadáver al sepulcro de Eliseo, y el finado, al entrar en contacto con los huesos del profeta, revivió y se puso en pie, dice la Biblia. Por eso hoy, 16 de junio, día de su festividad, pidámosle a San Eliseo que por su intercesión Dios nos conceda sabiduría para guiar a quienes buscan nuestro consejo. Día a día con el Papa Francisco. Es un espacio diario que destaca la noticia o mensaje principal del Papa para la Iglesia Universal. Sintonízanos todos los días y mantengamos de esta manera nuestra unidad eclesial junto al sucesor de Pedro. Día a día con el Papa es un programa de ABA Televisión. Hola. Hola. Paciencia. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Nos puede sintonizar en vivo las 24 horas por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, también en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.